hermanos, es un privilegio para mí el poderme dirigir a cada uno de ustedes, esperando, bueno, que se encuentren bien al lado de sus familiares, ¿verdad? Y aunque muchas personas, pues, sufriendo por esta situación que todos sabemos que está afectando al mundo entero. Quisiera compartir, ¿verdad?, una porción de la Escritura. Ayer estuvimos hablando en el libro de San Juan, capítulo 7 y el versículo 37. Ahora quisiera seguir en el libro de San Juan, pero en este caso quisiera compartir con ustedes el capítulo 11 y quisiera que viéramos el versículo 11 y lo vamos a leer en reverencia a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la porción de la Escritura. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Una vez más, lo leemos. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ese es el versículo 11 del capítulo 11 del libro de San Juan. Entonces, dice el verso 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, hermana, pues, ¿verdad?, de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Dice el verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios, sea glorificado por ella. Dice ahí el verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Leímos el verso 11. Y luego que si querimos, pues, leer del verso 1 ahí, dándole una porción, hay unos cuantos versículos de la situación que se estaba enfrentando en este caso. En este caso, Lázaro, dice la palabra del Señor, que estaba enfermo. Y Jesús amaba a Lázaro y amaba también a sus hermanas. O sea, Jesús tenía una buena comunión con ellos. Y cuando este Lázaro enferma, las hermanas le dijeron a alguien: ve y busca a Jesús y dile que su amigo, al que él ama, está enfermo. Y entonces, ¿verdad?, las hermanas pues enviaron a alguien y le fueron a decir al Señor: Jesús, las hermanas de Lázaro te mandan a decir que él está enfermo. Y al recibir Jesús esta noticia, sin duda alguna, lo que ellas necesitaban era que Jesús fuera a donde, o regresara donde ellas, ¿verdad? Y al ver a aquel hombre enfermo, postrado en cama, Jesús, pues por supuesto, que le dijera: hombre, sé sano. Así como estas mujeres ya habían visto los milagros de Jesús, ya habían visto las sanidades de Jesús, ya sabían el poder que Jesús tenía. Entonces, lógico es que ellas sabían de que Jesús iba a hacer algo por ellas. Y entonces vemos ahí, ¿verdad?, de que ellas le mandan a decir que bueno, que la socorra. Pero Jesús dice que se quedó 2 días más, dice, por ahí donde andaba. Y no regresó cuando las hermanas de Lázaro le pidieron ayuda, sino que se quedó 2 días más. Entonces Jesús se queda 2 días más y las hermanas esperaban el milagro de Jesús. Entonces nos adelantamos un poquito más al verso 17. Dice: vino Jesús y halló que ya hacía, dice, ¿verdad?, prácticamente vino Jesús. Dice el verso 17: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, en Betania. Y estaba, dice, cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos a ellos por la muerte de su hermano. Entonces dice el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Entonces dice el verso 22. Mas también sé, le dijo Marta, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, vemos acá una situación. Cuando Jesús regresa de su viaje, Él se da cuenta de que ya su hermano, de que ya su amigo Lázaro, ya hace 4 días que está muerto. Cuando Marta oye que Jesús acaba de llegar a la aldea donde ellas están, Marta sale a encontrarle, pero María se queda en casa. Entonces dice que cuando María ve al Señor, Marta le dice: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto, le dice. Mas sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. O sea, en pocas palabras, Marta está creyendo de que aunque Jesús no estaba allí en este lugar cuando muere Lázaro, pero Marta sabía de que el poder de Jesús era tan grande, de que Jesús, aún todavía estando Lázaro muerto, todavía Jesús podía hacer algo por él, porque ella sabía que el poder de Jesús no solo radicaba en él mismo, sino que era el mismo Dios encarnado, el que estaba en esta tierra para hacer todas las clases de sanidades y todo lo que el mundo necesita. Entonces, una de las cosas que es importante, que vamos a ver más adelantito, entonces dice el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Cuando Marta le dice: mas sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Entonces viene Jesús y le dice: tu hermano resucitará. Responde Marta y le dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, prácticamente, a pesar que Marta es súper creyente de Jesús, a pesar que Marta sabe que Jesús puede hacer un milagro en favor de Lázaro, pero todavía ella está pensando no en la resurrección de ahora, no en la del momento, no al instante, sino que ella está pensando que Lázaro va a resucitar, pero en la resurrección de los muertos. Entonces, impactante el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué importante es creer en Jesús. Es importante creer en Él. Pero no creer ficticiamente, pero no creer solamente del diente al labio, sino es creer, es confiar en Dios, depositar toda la confianza en Él. Y cuando depositamos toda la confianza en Dios y cuando depositamos toda nuestra ansiedad sobre Él, la Biblia dice que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, una vez más el verso 25 dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje que predicamos, mis amados amigos y hermanos. Es un mensaje no amigo, es un mensaje de poder, es un mensaje que tiene victoria. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego, y abarca al mundo entero. Seamos salvadoreños, seamos de diferentes nacionalidades, guatemaltecos, no importa el color de piel o la lengua que usted hable o la raza de la cual provenga, si usted cree en Jesucristo, usted va a ser un hombre victorioso, una mujer de victoria, va a correr poder sobre su vena, porque eso es lo que la palabra declara a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que esté muerto, dice, y cree en el Señor, que no importa, dice, porque va a resucitar. Y por eso es que no nos avergonzamos del evangelio, porque no creemos en algo que no tiene poder, no creemos en algo que es ficticio, creemos en algo que es real. Y aquí, más adelante, vamos a tratar de ver otra cosita importante. Dice el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Y, ¿verdad? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire qué importante esas palabras. El verso 26 dice: y todo aquel que vive. Si usted tiene vida,
Y usted es el que está hablando. Allá en el verso 25 habla de los que están muertos. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, significa, desde aquí en el verso 25 está hablando de los muertos, pero en el 26 se está refiriendo a usted que está viendo este video, a todo aquel que tiene la oportunidad de estar contemplando la palabra del Señor. Dice el 26, y todo aquel que vive. Todo aquel que tiene la oportunidad de estar vivo ahorita y que tiene, ¿verdad? Prácticamente estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El que tiene el cuerpo, el que tiene el alma, el que tiene espíritu, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, quiere decir que aunque nosotros que estamos vivos, ¿verdad?, muramos un día, si creemos en Dios, dice que no moriremos eternamente. Entonces le dijo Jesús, ¿crees esto? Y repetimos lo que le dijo en el 17. Le dijo Marta, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, prácticamente mucha gente dice que cree en Dios. Y mucha gente dice que confía en Dios. Pero nada más, es como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque cuando Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, dice que rendían palmas y decían, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y la gente adoraba al Señor. Pero ¿qué pasó días más tarde? Pero ¿qué pasó horas más tarde? Aquella multitud que había dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora está diciendo, cuando aquel hombre Pilato les dice, ¿a quién quieren que se lo suelte? ¿Quieren que lo suelte a Barrabás o quieren que lo suelte a Jesús? Y toda la gente comenzó a gritar y a decir, queremos a Barrabás. Y Pilato les dice, ¿y qué hago de Jesús llamado el Cristo? Y toda la gente gritó, crucifíquenle, mátenle. No lo queremos, pero Él es el rey de los judíos. No, dijeron ellos, no tenemos más rey que a César. Imagínense qué ignorancia de aquel pueblo, hermano, negando, blasfemando el nombre del Señor. Pero por eso es que lo que le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Entonces sigamos leyendo para ir rápidamente. Dice el 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces dice el 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Y el 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que aún estaba en el lugar a donde lo había dejado Marta. Dice el 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Dice el 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quiero que preste atención en estas dos cositas. Tanto como María y tanto como Marta fueron al mismo lugar cuando Marta llegó y lo vio y le dijo, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y lo mismo sucede con María. María, al igual que Marta, va al mismo lugar y le dice al Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, ¿qué es la diferencia entre Marta y cuál es la diferencia entre María? Hay una diferencia grande, amado hermano. Y la diferencia grande es que hay dos clases de cristianos. Hay dos clases de personas que le sirven a Dios. Hay personas que le sirven a Dios y lógico, está bien, ¿verdad? Que le sirven a Dios, pero hay personas que aman a Dios más profundamente. Hay gente que dice, no, si yo puedo, pues ir a la iglesia. Si yo no puedo, pues no voy, porque el trabajo, por las circunstancias de la vida, toman un evangelio así, pues, ¿verdad? Tranquilito.
Pero hay gente, amado hermano, que hace la diferencia. Hay gente que truene, llueve, relampagueo, pase lo que pase. Hay gente que está dispuesta a glorificar a Dios porque aman a Dios. Y no es que los demás no lo amen, pero siempre hay dos clases de cristianos. Y Marta y María representan estas dos clases de personas. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿por qué? Bueno, Marta, cuando llegó donde Jesús, solamente le dijo: si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero mire la diferencia entre Marta y María. Dice el 32, se lo leo para que capte pues. Dice ahí: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle a Jesús, se postró a sus pies y le adoró. Dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire qué importante es que María llegue donde está Jesús. Y no solo platica con Jesús, sino que se fue inmediatamente de rodillas a los pies de Jesús y comenzó a decirle: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo en el 34, ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el 35, Jesús lloró. Y luego el 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Dice el 37, y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, la gente se está preguntando, ¿no este le dio la vista a los ciegos? ¿No es este el que levantó paralíticos? ¿No es este el que hizo grandes milagros? ¿No también podía, dijeron esta gente, también haber sanado a Lázaro? Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería hacer algo más que sanar a Lázaro. Dios no solo quiere sanarle su cuerpo, sino que Dios también quiere que se lo aceptemos a Él como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Porque no basta solo con la sanidad del cuerpo, sino que es más importante la sanidad del alma. Porque este cuerpo al morir se va a quedar, lo que del polvo fue tomado, al polvo tornará. Entonces este cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. Pero hay algo que no puede volver al polvo, porque no fue tomado del polvo, y eso es el alma, y eso significa el espíritu. A Dios le interesa más su alma que su cuerpo, pero ambas cosas son importantes. Entonces dice, ¿verdad?, el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice el 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Marta está creyendo en que Jesús puede sanarlo. Marta sabe que Jesús es el Dios, es el mismo Hijo de Dios encarnado, es el mismo Cristo. Y cuando Jesús dice: quiten la piedra, era por algo que Jesús está diciendo: quiten la piedra. No es que solo van a quitar la piedra por quitarla. Lógico que, ¿verdad?, ya el que tiene un pensamiento abierto, pues tenía que entender que Jesús dice: quiten la piedra, es porque algo especial va a pasar. Pero Marta le dice: pero Señor, ya hiede, ya es de 4 días. Y entonces Jesús le responde, en el 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde estaba el que había sido muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú eres el que me has enviado. Jesús, todos los milagros que Jesús realizó, no los hizo al azar.
Jesús no lo hizo solo por hacerlo. Jesús los hizo con un propósito. Que aquella gente que vivía en aquel entonces creyeran que Él era el que Dios había enviado a este mundo para salvarnos. Lo hizo con un propósito para que creyésemos. Y esa misma palabra que se predicó en aquel entonces es la misma palabra que se predica ahora. ¿Y con qué propósito se predica? Es para que usted, que es un oyente, que está oyendo la palabra del Señor, al igual que esa gente, Jesús les dice: Padre, yo he orado a ti y yo sé que siempre me has creído, pero yo lo he hecho con el propósito para que toda la gente que está alrededor crean que yo dependo de ti y que tú me has enviado. Por lo tanto, usted que ve la palabra o que oye la palabra del Señor, ya sea de diferentes predicadores, tiene que creer que es real y es Dios el que ha venido a hacer la obra. Habiendo dicho estas palabras, ¿verdad? Entonces dice: el que había muerto salió y estaba las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús le dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto dice que salió. Eso es lo que dice el verso 43. Que prácticamente Jesús, una vez que ora al Padre, en el verso 42 dice: y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean en mí que tú me enviaste. Y una vez que Jesús dice esas palabras, gritó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto dice que salió del lugar en el que estaba. Y le dijo Jesús: desátenle y déjenle ir, que se vaya. Eso es lo que quiere Dios, desatarlos a todos nosotros de cualquier atadura de la cual usted esté atado, ¿verdad? Dios quiere de que usted sea libre en este lugar. Y el único que puede hacerlos libres se llama Cristo Jesús. El único que tiene el poder para libertar. Estábamos, dice la palabra del Señor, cautivos. Éramos hijos cautivos de nuestro Padre y adversario Satanás, el diablo. Pero una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, ya ahora dice la Escritura que somos libres y no hay por qué seguir atados. Yo respeto cada credo, cada persona en lo que crean, pero ya nuestro Cristo ya no está crucificado en un madero, ya ahora está a la diestra de Dios el Padre, ya resucitó. Estuvo ahí, pero ya no está ahí, ya resucitó, dice la palabra, y ahora está en la presencia de nuestro Dios, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, pidiéndole a Dios que Él haga la diferencia en cada uno de nosotros. Vamos a ir terminando. Hay tres cosas que son bien importantes, con estas termino, mis amados hermanos. Es que Jesús viene predicando y Jesús viene diciendo que Él es el Cristo, y Jesús viene diciendo que el que muera, ¿verdad?, que no se preocupe, porque Él es la resurrección y la vida. Pero tenían que haber evidencias. Y una de las evidencias que hay es que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando Jesús le dice Talita Cumi, que traducida quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Una niña que ya había muerto, Jesús le dice: levántate. Y aquella niña se levantó. Eso es para que el poder de Dios se manifiesta también en los niños. Dios no es solo Dios de hombres, no es solo Dios de mujeres, sino que Dios también es Dios de niños. Dios quiere que los niños también se acerquen a Dios. Y también dice la palabra que venía un grupo de personas allá de Naín y venían a enterrar a un joven. Y de repente se cruzan los dos grupos. Un grupo que viene llorando, que viene con luto, con una madre que viene a enterrar a su hijo, y Jesús que va con aquel grupo que a él seguía. Iban gritando: bendito sea Dios, la gloria sea para nuestro Dios. Y cuando los dos grupos se encuentran, Jesús dice que mandó a detener el féretro, mandó a detener a los que llevaban a aquel muerto. Y Jesús le dijo: hijo, levántate. Y aquel joven se levantó, dice la palabra del Señor, y ahí iban a enterrarlo. Y Jesús lo levantó. Levántate, le dijo, y lo levantó y se le entregó a su madre. Primero, resucita a la hija de Jairo. Número 2, resucita a la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Y número 3, resucita a Lázaro. ¿Por qué resucitó a la hija de este hombre, ¿verdad?, de Jairo?
¿Y por qué resucitó a este joven de la viuda de Naín? ¿Y por qué resucitó a Lázaro? ¿Por qué? Él estaba dando a entender que así como Él resucitó a estas personas, también Él se iba a levantar de la tumba. También Él al morir se iba a levantar al tercer día. Y por eso es que nosotros creemos que así como resucitó esta gente y así como resucitó Él mismo, así un día nosotros, los que ahora vivimos, dijo el apóstol Pablo, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Crea la palabra que si alguien ha muerto en Cristo, se va a levantar para estar en la presencia del Señor. Y nosotros, los que todavía no hemos muerto, pero que un día vamos a morir, vamos a verle tal y como Él es, y vamos a estar en la boda del Cordero. Por eso es importante que luchemos y que sigamos adelante, porque un día hemos de ver a nuestro Señor Jesucristo, al que crucificaron, pero que no está allí, sino que ha resucitado. Mis amados hermanos, para mí es un privilegio poderle traer la palabra del Señor. Así que espero pues que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, ya que ese es el único propósito, de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Aquí estamos dándole gracias a tu nombre, dándole gracias, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Esperamos, Dios mío, grandemente que consueles los corazones de todos aquellos que han perdido un ser querido, que llegues a los hospitales, a los enfermos, a las cárceles y a todo lugar donde hay necesidad. Dios, tú eres nuestro sanador por excelencia, tú eres nuestro doctor por excelencia, y lo que es imposible para los hombres, para ti nada hay que sea imposible. Por lo tanto, en tus manos, Dios mío, los depositamos, porque tú eres el que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Dios me le bendiga, mis amados hermanos y amigos, y será hasta la próxima.